Estimados oyentes, seguiremos con la sesión. En la pizarra del chat les he puesto algunos nombres propios, empezando con el más antiguo, Pierron de Elis, siguiendo con Sexto Empírico y Michel de Montaigne. Y les he puesto también esa famosa expresión que la usan los escépticos, luego Thomas Hobbes y luego los postmodernistas, ex iure enim justitia, que significa la justicia proviene del derecho positivo. Permítanme unas palabras porque es uno de los centros de la crítica a este pensamiento y también uno de los puntos de crítica al postmodernismo jurídico actual. Esta expresión nos da a entender que la veracidad de la justicia, el núcleo, es inexistente, porque la justicia como valor es decidida por el derecho positivo, o sea, por la autoridad que en un momento dado instaura un derecho positivo, o sea, una ley escrita u oralmente confirmada, y todos tienen que obedecer simplemente porque la autoridad tiene el poder de instaurar tanto la ley positiva escrita, como el contenido de la misma, o sea, el concepto de justicia. La justicia sería algo relativo, en el fondo inexistente como esencia de propio derecho. Sería algo derivado del contexto, o sea, derivado, por ejemplo, de las leyes y costumbres que prevalecen en un momento dado. Esa teoría relativista, que todo tiene que ver con el contexto, que todo no tiene un valor en sí mismo, sino derivado solamente del contexto social histórico, esa idea, estimado público, es muy, muy importante hasta el día de hoy. Es una idea que nos dice lo correcto es lo que se hace en un momento. Lo que uno dice es en el fondo la voz del idioma que habla por nosotros. O como dijo Heidegger, el habla a través de nosotros. Entonces, aquí tenemos, estimado público, una idea muy difundida y han sido los escépticos de la antigüedad clásica y Montaigne quienes posteriormente la han establecido y la han repetido los relativistas y postmodernistas de hoy. Obviamente se puede criticar, es una dilución, una disolución de la idea real de la justicia y un aplanamiento del concepto sustantivo de justicia y de derecho en favor de las leyes, costumbres o, dicho en términos más actuales, del contexto predominante en el momento en que se habla. Y por lo tanto, la verdad, la justicia, todos esos conceptos importantes serían solo subordinados relativos al contexto de origen. Pero, estimado público, desde la más remota antigüedad, y se puede ver esto en Platón, los críticos del escepticismo, los críticos de los sofistas clásicos, ya han notado lo siguiente. Si todo conocimiento es incierto y relativo, si toda concepción de la verdad, de la justicia,
de lo que es derecho es solamente subordinada al contexto, entonces, si todo es relativo, también lo es este enunciado mismo. O sea, lo relativo es también relativo, es decir, tampoco tiene una vigencia permanente. Y así se abre, estimado público, la posibilidad de que algo tenga sustancia, porque lo relativo es solo relativo. El carácter relativo y probable de nuestra actividad cognoscitiva debe ser aplicado, yo me permito decir, obviamente, también a los fundamentos del escepticismo y del relativismo, mediante lo cual estos, el relativismo y el postmodernismo, pierden su rigor normativo y su validez lógica. El postulado de la incertidumbre cognoscitiva total y permanente conforma en realidad un dogmatismo negativo, el cual se encuentra ligado a un dogma positivo, a la normalidad de las condiciones de conocimiento como criterio cierto de probabilidad, como lo hemos visto en la actitud práctica, pragmática de Montaigne y Sexto Empírico, que nos dicen hay que aceptar en la vida práctica y política lo que viene de atrás, o sea, la tradición, la autoridad, etcétera, porque es el único cimiento que tenemos, aunque débil y contradictorio, es lo único que tenemos y para ahorrarnos un mal momento, para ahorrarnos un dolor de cabeza innecesario, aceptar nomás la realidad. En el fondo es un principio conservador. Eso es, estimados oyentes, lo que se ha criticado también al relativismo y postmodernismo de la actualidad, que en el fondo son principios conservadores muy similares a lo que Montaigne ha enseñado desde un punto de vista elitista, como era él. La insistencia en la tranquilidad de espíritu, en la ataraxia, en la abstención de juicios valorativos en la epogé, es, según muchos pensadores, una actitud típica de gente de élite que no quiere ensuciarse las manos, que no quiere tener dolores de cabeza y que viven tranquilos con su vida. Estimado público, eso sería lo esencial que podemos decir de Michel de Montaigne. De todas maneras, hay algo rescatable, claramente, estimado público. Y lo rescatable de Montaigne, lo que permanece de su legado, es lo siguiente: el valor del juicio propio, la importancia de que uno forme su propia opinión, aparte o contra la opinión prevaleciente en el momento dado, aunque uno guarde para sí mismo ese nuevo conocimiento, aunque no lo exponga en público, aunque uno no viva de acuerdo a esos nuevos conocimientos críticos, el hecho de que ya uno trate de alcanzarlos ya es algo muy valioso. Entonces, tenemos aquí, estimado público, lo que podríamos llamar lo valioso de la enseñanza de Montaigne, pese a su conservadurismo, la tendencia antidogmática, la tendencia a no aceptar cualquier cosa, aunque sea en nuestro foro interno, simplemente porque es la idea
prevaleciente en un momento dado. Estimado público, quisiera avanzar un poco porque esta tendencia de la cultura filosófica francesa no es muy conocida y por lo tanto quisiera mostrarles a ustedes también en qué se basa y cómo ha ido avanzando en la historia de la humanidad. Tenemos, estimado público, a partir más o menos del siglo XVI-XVII, la creación de dos instituciones que ustedes dirán que no tienen mucha importancia filosófica, pero lo contrario es la verdad. Estimado público, hay nomás una importancia en estas instituciones que les voy a mencionar ahora. El café y el salón. Si ustedes, por ejemplo, estudian en Internet o en cualquier fuente de fácil acceso y de resúmenes, si ustedes utilizan eso, ustedes van a ver fácilmente que existe la investigación de Jürgen Habermas, está en la pizarra del chat, sobre la conformación del espacio público moderno, la formación de la opinión pública libre de autoritarismo. Y esa opinión pública, estimados oyentes, se ha formado muy lentamente y se ha formado también por casualidades. No es algo hecho a propósito, con una determinación racionalista, sino que justamente el racionalismo también se ha conformado con elementos que nos pueden parecer de poca monta y hasta risibles para una mente muy seria, pero que son elementos que, según Jürgen Habermas, indispensables para la formación del espacio público moderno y para una opinión pública importante que no se hace dictar las opiniones, las ideas por la autoridad respectiva. Y curiosamente, tenemos aquí, estimado público, dos instituciones que no han nacido en Francia, pero que se han popularizado en Francia después de la pacificación alcanzada por el nuevo rey, el primer Borbón en el trono. Aquí les escribo por las dudas el nombre de el buen rey. No les voy a contar esto porque son problemas dinásticos muy enredados y sin ninguna importancia filosófica, pero por razones de parentesco, en un momento de la historia francesa, una rama de la familia real, los Borbones, que todavía reinan, por ejemplo, en España, los Borbones suben al trono con un príncipe que se llamó luego Enrique IV de Francia, y este rey, que era el jefe de los ejércitos protestantes, como no puede tomar París por la fuerza, la defensa del París católico es muy fuerte, él dice, por consejo de Montaigne, la famosa frase, París bien vale una misa. Es decir, yo abjuro, yo renuncio a mi credo protestante si puedo conseguir París sin luchar, es decir, bien vale una misa, porque no vale la pena después de 30 años de guerra civil seguir luchando porque las fuerzas son más o menos
equivalentes. Entonces, yo proclamo dos cosas simultáneamente, dice Enrique IV. El edicto de Nantes, que es el edicto de la tolerancia, el edicto que permite la, el libre ejercicio de todas las religiones y todas las ideas, y no es la religión o las ideas políticas un impedimento para cargos públicos. O sea, en el fondo, algo muy moderno. Libertad de religión, libertad de pensamiento y de asociación, y declarar que el Estado es más o menos laico, no del todo todavía, pero pueden ser funcionarios públicos todas las personas independientemente de su religión. Enrique IV ha pasado a la historia como el buen rey, el bon roi, como se dice en francés, el que finalmente es aceptado por todos los sectores de la sociedad francesa, y con él se inicia el periodo de la grandeza militar, política y cultural de Francia, que dura hasta el siglo XIX, cuyo último gran esplendor militar es el intento napoleónico, en las guerras napoleónicas de comienzos del siglo XIX, de conquistar el mundo entero. Ustedes, chicos jóvenes que han crecido bajo la influencia cultural de otras potencias, los Estados Unidos y la China, se preguntan seguramente por qué insisto yo en mostrarles pensadores franceses y algunos elementos que están unidos a la cultura francesa. La respuesta es muy simple, estimado público. En estos siglos XVI, XVII, XVIII, o sea, cerca de 300 años, Francia era en el mundo occidental la primera potencia que reemplaza a España como la potencia más importante. Y esto significa al mismo tiempo que elementos de esa cultura francesa, como el café y el salón, se convierten en importantes para todas las actividades intelectuales, incluida la filosofía. Entonces, las formas de sociabilidad de esa Francia de los siglos XVI al XVIII, XIX, se convierten por imitación, por moda, más o menos en obligatorios para el resto de las culturas europeas. Jürgen Habermas señala, estimado público, la importancia de dos instituciones. Nos va a tomar solo un minuto el hablar de ellas, el café y el salón, porque estas instituciones curiosamente tienen una importancia filosófica. El café es un lugar público que no hace diferencias a los que ingresan en él y en el cual se puede discutir libremente. Aquí tienen ustedes en la parte inferior a la izquierda cómo funcionaba un café intelectual clásico en la Francia de los siglos XVII y XVIII. Estimado público, es un lugar de libre acceso. Solamente hay que tener unos centavitos para pagar un modesto consumo. Y se llama café en todo el mundo hasta hoy. Hay, por ejemplo, aquí en La Paz, la cadena de los cafés Alexander, porque un pequeño consumo, una taza de café,
permite permanecer durante horas en esa institución e intercambiar pareceres con los otros asistentes. Hoy en día las costumbres son más severas y antes eran mucho más laxas. Entonces aquí a la izquierda abajo les muestro un café clásico parisino del siglo XVIII. En el centro, la persona que tiene la mano, Hola, perdón, tenemos problemas con el audio, doctor. ay, 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 ¿qué es lo que usted escucha? ¿Hola? Ay, ay, ay. Por suerte estás. Estimado público, por favor, infórmeme, ¿se me escucha? Doctor, se le escucha perfectamente. Sí, doctor, perfectamente. Bueno, Muy bien, doctor. ya. Entonces, seguiremos y aquí sigo a Jürgen Habermas, el nombre lo he escrito en la pizarra del chat. Él dice, el café es la primera institución de acceso libre y público donde dentro de ciertos límites se puede intercambiar ideas y se puede expresar opiniones, por lo tanto, formar parte de una nueva opinión pública sin temor a que uno lo tome preso por cualquier palabra contra el régimen o contra el gobierno de turno. Entonces, según Habermas, el café como institución nace evidentemente en el mundo árabe. Posiblemente de ahí viene la costumbre de tomar café. Pero es en el mundo occidental y en los primeros tiempos en París donde existen estos establecimientos que reúnen tres cualidades relativamente nuevas. Primer lugar, acceso libre. Cualquier persona puede entrar a un café, hombre, mujer, pobre, rico. Lo único que necesita es consumir un mínimo. Y se llama café porque es diferente a la taberna, donde se consume mucho alcohol, donde hay griterías, riñas, donde uno busca sobre todo contactos eróticos, y también diferente al restaurante, donde uno va sobre todo a comer, cosa que cuesta mucho más dinero y que implica menos tiempo de estadía. Entonces, el café como institución es barato y relativamente seguro, libre. Por lo que cuenta Habermas en su estudio, es que ha habido poquísimas intervenciones policiales en los cafés en el centro de París, Londres, Viena, entre los siglos XVI y XVIII. La gente obviamente se cuidaba al hablar. Siempre había espías del gobierno. Siempre había un peligro, pero era mucho menos que estar en una plaza pública y expresar allí opiniones contrarias. Además, en un café uno tenía una ventaja que no había ni en la taberna ni en la plaza pública. Uno podía hablar calmadamente, no había que hacer espectáculo, no había que gritar, no había que imponerse a otros grupos. Y eso que puede parecer banal, según Habermas, es una ventaja para el futuro, es decir, para la constitución de círculos más o menos autónomos, pero informales,
que van transmitiendo las nuevas ideas culturales, filosóficas, artísticas. La otra gran institución es el salón. Aquí, estimado público, vamos a ver muy rápidamente un típico salón parisino. Si ustedes no escuchan bien, por favor, me lo dicen. Este es un salón parisino. Es un ambiente privado. Eran generalmente mujeres de clase alta, que poseían estos ambientes, un palacio, una gran residencia, etcétera. Ustedes ven, este es el salón principal, la habitación principal de recibir al público en una gran residencia. Y generalmente, por eso había que tener dinero para mantener un salón, generalmente se les invita algo al público, un pequeño refrigerio. A veces, si el patrón o la anfitriona era muy rica, se les servía una espléndida cena. Y en un salón, como ven ustedes, se forman grupos de carácter informal. No hay una sola audiencia, sino varias pequeñas, ustedes ven, que conversan amigablemente. Como se trata de lugares protegidos por la importancia del anfitrión o de la anfitriona, los gobiernos respectivos nunca se atrevieron a intervenir en ninguno de estos salones hasta la Revolución Francesa. Es que entró una tropa policial o militar a disolver el salón o a tomar presos a los asistentes. Ustedes ven por la vestimenta, tanto los varones aquí a la izquierda como las mujeres a la derecha están muy bien vestidos y están degustando algunos manjares. Y al mismo tiempo esto les permite difundir ideas. Porque el salón se distingue de otras instituciones, en primer lugar por la relativa tranquilidad que hay. Ven ustedes, es un ambiente tranquilo. Aquí a la extrema izquierda hay un militar. Aquí en el centro se nota por su sombrero un burgués. Aquí unas damas en actitud muy relajada. Porque aquí ven al fondo siguen los salones de esta gran residencia. Eso quiere decir que la gente tenía tiempo para estar, podía buscar el grupo que quería. Hasta aquí ven ustedes a la extrema izquierda abajo hay otro grupo que discute probablemente otros temas. Pero aquí el grupo central, aquí ven, es un filósofo, probablemente Rousseau, que está en el centro de la atención, y hasta los sirvientes, ven ustedes aquí, los que están preparando los manjares, se ponen a escuchar y son ellos los que luego difunden las ideas del salón. Entonces, aquí tenemos la función, es muy similar al café, es algo voluntario, no obligatorio, no es como un curso de filosofía donde, por ejemplo, ustedes tienen que escuchar al pobre, al pobre docente obligadamente. Seguramente ya están muy aburridos, pero no tienen más remedio que seguir escuchándome. En cambio, en un salón no es así. Si a uno no le gusta lo que se discute en una mesa, no se va a la otra o a otro grupo. Y esa relativa libertad es lo más importante, porque así la gente nota que no está obligada a seguir una idea, una teoría, sino que hay lo típico de la filosofía moderna, libertad de elección entre alternativas. La filosofía moderna, el curso se llama así, pero debería llamarse filosofías modernas, porque son muy diferentes ideas entre sí que compiten por el favor público.
Entonces, estimado público, en lo que nos resta de esta sesión me voy a permitir mencionar a ustedes algunos de los pensadores franceses importantes de esta tendencia. Ustedes ven aquí en la pizarra del chat, he puesto el nombre de François de la Rochefoucauld. Ustedes pueden buscar en Wikipedia, es muy fácil, van a encontrar prácticamente 1 millón de entradas. Es uno de los grandes pensadores y filósofos de la tendencia llamada los moralistas franceses. Porque ellos, estimado público, no se preocupan de las disciplinas clásicas de la filosofía, o sea, metafísica, ontología, lógica o gnoseología, sino que se preocupan solo de 2 o 3: ética, filosofía de la historia, filosofía de la religión. Esa es la gran especialidad de esta tendencia llamada los moralistas. Por las dudas lo escribo, también pueden ver ustedes en internet. Comienza con Montaigne y termina prácticamente con la Revolución Francesa. Uno de los más ilustres es el duque François de la Rochefoucauld. ¿Por qué menciono yo su título? Porque este señor es uno de los muy escasos representantes filosóficos que proviene de las clases altas, como son también los 2 siguientes que vamos a tratar. Este señor de la Rochefoucauld era militar, comandante de tropas. Durante el levantamiento, el último levantamiento que hay de intereses particularistas contra el gobierno central, la llamada la Fronda, es una revuelta que estalla en Francia, que dura poco y que no tiene militarmente mucha importancia, contra el gobierno cada vez más autoritario de Luis XIV. Esta fronda, estimado público, tiene una especie de líder militar. Y este es el duque François de la Rochefoucauld, que tiene muy mala suerte en el campo de batalla. Pero al mismo tiempo, él y su amante, que en esa época era la mujer más bella de Francia, no voy a aburrir a ustedes con datos, pero él es uno de los iniciadores de la institución del salón. Su amante, una persona de muchísimo dinero y peso, como era miembro de la familia real, era una princesa de la casa real, no la podían tomar presa ni le podían intervenir los salones. Entonces aquí tenemos un opositor al gobierno central, aliado con una mujer disidente de la familia real, pero que tiene inmunidad, o sea, no pueden intervenir sus habitaciones, su residencia. Y entonces se establece un salón donde se discute libremente de todo. La Rochefoucauld ha pasado a la historia filosófica por una obra que se llama Máximas. Estimado público, esta obra ha sido muy celebrada por Schopenhauer y por Nietzsche por la enorme calidad literaria y filosófica de la misma. ¿Qué nos dicen las máximas de la Rochefoucauld? Nos dicen 3 cosas importantes. En primer lugar, el ser humano tiene una conciencia dividida. El ser humano no tiene una conciencia única, sino que el aparato psíquico humano tiene planos que entre sí pueden estar en contradicción. Por ejemplo, dice la Rochefoucauld, lo más usual
Es una contradicción entre las actitudes volitivas, entre la voluntad, las intuiciones, los sentimientos y la parte racional de ese ser humano. Entonces, tenemos, según la Rochefoucauld, una muy complicada estructura psíquica que nos dificulta continuamente la vida porque el ser humano está en desacuerdo consigo mismo. Estimado público, este es uno de los puntos centrales y es obviamente una anticipación del psicoanálisis posterior de Sigmund Freud. O sea, la psique, el aparato psíquico humano, una conjunción de varios planos que normalmente están en conflicto unos con otros. Segundo punto. Según la Rochefoucauld, el instinto prevaleciente, la fuerza más importante de ese aparato psíquico es el egoísmo. No es el altruismo. Altruismo es amor al otro. En latín, el altruismo es claramente el amor al prójimo. En cambio, aquí la Rochefoucauld dice, los cristianos y católicos son los ejemplares más claros de que se mueven por un instinto poderoso y ese instinto logra modificar la razón. Es decir, también anticipándose a Freud, la razón se convierte en un instrumento de esos impulsos psíquicos primarios. El egoísmo, estimado público, el deseo de que las metas, los deseos, las ambiciones de uno sean lo más importante y prevalezcan sobre los otros, es lo que mueve a todos los seres humanos. Especialmente, aquí viene una observación muy buena de la Rochefoucauld, especialmente es lo que mueve a aquellos que se dicen altruistas, a aquellos que predican el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Esos son los primeros y más graves egoístas porque no son conscientes de que son egoístas. O sea, se mienten a sí mismos. Esa actitud, según la Rochefoucauld, es la decisiva y primordial del ser humano dentro de este segundo punto. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos con una extraordinaria facilidad. Por ejemplo, en el campo de la religión, nosotros predicamos la religión del amor al prójimo, de la ayuda al otro, de la generosidad con respecto al vecino, etcétera, etcétera, y nosotros solo producimos formas de egoísmo. El altruismo sería el disimulo, la cáscara exterior para disimular, para encubrir nuestros intentos o nuestros propósitos claramente egoístas. Egoístas provienen de ego, el yo. Y el tercer elemento es que nosotros en filosofía tenemos que apoyar una antropología pesimista, derivada justamente de la concepción de que el ser humano es un ser perverso, un ser malo, un ser que tiende a hacer daño al prójimo como actitud normal disimulada por la ideología, por la religión, por las buenas costumbres. Todo eso es un disimulo
de nuestra actitud básica del egoísmo. Por lo tanto, lo ideal, dice Rochefoucauld, es darnos cuenta y propagar una antropología pesimista sobre el carácter inhumano del humano. Eso sería el primer paso para conocernos mejor a nosotros mismos. Este filósofo La Rochefoucauld, como les contaba, ha sido muy apreciado en el siglo XIX, en la segunda mitad. Schopenhauer, Nietzsche y también Freud tenían una opinión extraordinariamente buena de este hombre, porque además, este militar que jamás pisó una universidad o un instituto de educación superior, escribió, según dicen los entendidos, ahí yo solamente repito una opinión, escribió el francés más elegante que se ha podido encontrar hasta el día de hoy. ¿Qué hacía la Rochefoucauld? De día, estimado público, se dedicaba o a la guerra, o a las mujeres, o al salón de su amante, donde siempre tenía mucho éxito. Si ustedes digitan La Rochefoucauld, va a aparecer seguramente alguna imagen de él para la estética del siglo XVII. Él vivió entre 1613 y 1680. Para la estética de la época era un hombre muy guapo y atractivo. Por lo tanto, es normal que haya tenido muchos éxitos en el famoso salón de su amante, Madame de Longueville, que también ha pasado a la historia cultural francesa, pero no a la filosofía, por lo tanto, la vamos a dejar a un lado. ¿Por qué yo les cuento todos estos detalles que pueden parecer insignificantes? Porque a partir del siglo XVI, la cultura francesa irradia sobre el resto del mundo occidental una influencia muy grande, sobre todo promoviendo una forma de sociabilidad reflejada en los cafés y en los salones, una sociabilidad lindante con lo intelectual, pero no especializada. Esa es la cultura francesa, estimado público, hasta hoy. La cultura francesa ha producido pensadores como estos moralistas, como Montaigne y Voltaire, al cual lo vamos a tratar ahora mismo, que no tienen una especialidad dentro de la filosofía, sino que saben un poco de todo y, como dicen los alemanes, en el fondo coquetean con todo sin ser muy profundos. Pero los franceses mismos, al defenderse, dicen, nuestra forma de sociabilidad es más humana, porque nosotros usamos el conocimiento, la filosofía, la erudición, no para brillar en una cátedra universitaria, sino para aclarar asuntos públicos. En el café y en el salón se discuten asuntos públicos del día. Eso era lo usual. Y se los discute con un nivel intelectual, dicen los moralistas, superior al que había antes, superior al que antes había en las tabernas, en las reuniones en los castillos y palacios, en las cortes reales de la época. Superior. Es decir, ellos, los moralistas, están muy orgullosos porque han creado una forma de sociabilidad que tiene elementos intelectuales. Vamos a ver ahora mismo
cómo uno de esos elementos intelectuales importantes ha ayudado a la filosofía del racionalismo con la invención de la enciclopedia. Pero antes, estimado público, aquí está el nombre ya en la pizarra del chat. Quiero presentarles muy brevemente a Montesquieu. Les he escrito el nombre completo en la pizarra del chat porque él firmó todas sus obras tal como está aquí está en la versión española, como él firmó todas sus obras. Él no utilizó un seudónimo y él nunca utilizó una abreviatura de sus complicados títulos. Él también pertenecía a la nobleza francesa, sobre todo a la llamada nobleza de la toga, es decir, aquellos que prácticamente monopolizaban los altos puestos de la administración pública y del aparato de justicia. Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755, puede ser considerado, estimado público, como el primer gran filósofo racionalista, y él mismo se consideraba un miembro de esa tradición de los moralistas franceses, o sea, una filosofía de cuño racionalista, pero escrita como literatura fácil de ser comprendida y elegante, es decir, atractiva. Esa filosofía, estimado público, esa filosofía moralista ha tenido uno de sus grandes representantes, Montesquieu, famoso sobre todo por su última obra, El espíritu de las leyes, que apareció en 1748 y que los franceses hasta hoy la consideran la primera obra de sociología y geografía aplicada para estudiar mentalidades y tipos diferentes de organización social. El espíritu de las leyes también es famoso porque es la descripción clásica de la división moderna de los poderes. Estimado público, el hecho de que los poderes, como aquí en Bolivia, estén divididos en ejecutivo, legislativo y judicial es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Eso no ha habido durante milenios en muchas culturas, y la división de poderes es realmente uno de los elementos de la modernidad en la filosofía política. La división de poderes sirve a dos metas simultáneamente. En primer lugar, a limitar el poder ejecutivo, que siempre ha sido más importante, el rey, el monarca, el mandamás, el caudillo. La división de poderes limita las atribuciones del caudillo y al mismo tiempo es la representación de que la sociedad se ha vuelto más compleja y que, por ejemplo, un miembro de la judicatura, del Poder Judicial, no tiene por qué comprender las cuestiones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el comercio exterior o cosas así. O sea, es una muestra de la división de actividades, de la complejidad del crecimiento de las sociedades humanas, que necesitan también en el plano político institucional, necesitan una estructura que corresponda a la complejidad que va adquiriendo la sociedad. Eso es lo que ha visto Montesquieu, quien, estimado público, es el primer pensador
por lo tanto, de la complejidad moderna. Por ello es un personaje indispensable en la filosofía moderna. Pero justamente en el campo estrictamente filosófico es mucho más importante su primera obra. En 1721, él publicó las Cartas Persas. Aquí escribo el título de esa obra muy temprana de Montesquieu, Las Cartas Persas, porque tienen claramente un elemento filosófico muy importante. Las Cartas Persas, estimado público, es una obra de ficción, pero no es una novela, es una especie de crónica filosófica. Dos diplomáticos persas de religión musulmana van a Francia en misión oficial. Ellos, estos dos, observan la sociedad francesa de su época. Es la época de Luis XV, el rey bien amado, y critican justamente aquellos elementos tanto de la sociabilidad cotidiana como de las instituciones políticas y eclesiásticas que los franceses creían que era la cumbre de la cultura mundial. Entonces, estos persas, estos personajes ficticios, toman un punto de vista excéntrico, es decir, fuera del centro de la atención cultural del momento, una posición exótica, fuera del ámbito de la órbita normal. Desde su religión islámica y desde su cultura persa, ellos analizan y critican costumbres, instituciones, prácticas religiosas, también critican productos literarios, etcétera, de la cultura francesa. ¿Qué hace Montesquieu? Nos muestra, estimado público, el valor, igual que Montaigne, cuando habla de los caníbales, del relativismo cultural. Una cultura solamente puede ser comprendida adecuadamente si esa cultura no solo es analizada desde adentro, sino desde afuera. Entonces, estos dos diplomáticos persas ficticios lo que hacen es asombrarse de cosas que los franceses creen que son obvias, sobreentendidas, es decir, naturalizadas. Lo que es natural para un francés del siglo XVIII, es decir, lo obvio, lo sobreentendido, lo que tiene vigencia a partir del mismo fenómeno, lo que tiene no solo vigencia, sino validez, porque es probablemente lo mejor en los campos de la religión, de las instituciones públicas, etc. Todo eso es criticado desde un punto de vista que pone en duda todas las bondades y todo lo positivo que los franceses piensan sobre sí mismos. Las cartas persas es una muestra, así se la ha visto hoy, solamente repito la opinión mayoritaria, como una muestra de la capacidad de autocrítica del racionalismo. Aquí Montesquieu nos muestra, estimado público, que la cultura donde él se ha criado, el racionalismo, de los moralistas y de la ilustración, que ese racionalismo es capaz de ponerse en duda a sí mismo. Eso es el punto central e importante.
El racionalismo sería entonces una cultura que se pone en duda a sí misma y al ponerse en duda a sí misma puede rectificar sus errores y sus evoluciones negativas. Eso es lo eminentemente positivo de una cultura que reconoce la autocrítica. Montesquieu ha fundamentado su idea, por ejemplo, de la separación de poderes que no había en la Francia de su época, la ha fundamentado justamente comparando las instituciones francesas con las griegas, las romanas, las chinas, ¿sí? Las chinas, y todo lo que en esa época podía saberse del ancho mundo. Entonces, estimado público, la ilustración que se inicia justamente con Montesquieu, el siglo de las luces, el 18, que se inicia filosóficamente con las cartas persas, constituiría la muestra, el testimonio de que el racionalismo, sobre todo el francés, obviamente, es capaz de ponerse a sí mismo en duda, sería capaz de reírse de sí mismo. En las cartas persas, la mayoría de las situaciones relatadas son risibles. O sea, en el fondo, Montesquieu se ríe de las propias convenciones sociales, que él las practicaba severamente, nunca llamó la atención por nada negativo, era un tipo bien visto, muy tempranamente fue elegido miembro de la Academia Francesa, ese cenáculo de la alta cultura que existe hasta hoy, la Academia Francesa, etc. Y esa visión crítica de sí mismo, de su propia cultura, es lo que le permite escribir también su tercera obra de 1734, que se llama Sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos. Y aquí el estimado público, él, o sea, Montesquieu, nos muestra una de las causas de la decadencia del Imperio Romano. Una de las causas es la desmesura, es decir, la idea de que uno puede dominar el mundo. El Imperio Romano se expandió enormemente, estimado público. Justamente Montesquieu dice en extensión era demasiado grande para ser bien administrado. La intención romana era dominar el mundo entero. Y eso es una hubris, una desmesura, una exageración, un acto de arrogancia. La palabra hubris significa desmesura, pero también arrogancia, orgullo desmedido. Y ese orgullo desmedido es lo que lleva a los romanos a tratar de conquistar el mundo entero, cada vez más territorios, que naturalmente cada vez los pueden administrar peor, porque el imperio ya se vuelve demasiado grande para la modesta élite dirigente. Además, y aquí viene un punto de vista hoy aceptado generalmente y en su época, en la época de Montesquieu, rechazado porque la sociedad francesa todavía era, tanto en su versión católica como en la protestante, era profundamente cristiana. Y aquí Montesquieu dice claramente una de las causas de la decadencia del Imperio Romano, el más notable, el mejor organizado de todos los imperios del mundo, es la moral cristiana. Es esa moral de doble filo, esa moral hipócrita que los cristianos construyen en su
construyen en las sociedades. Esa doble moral que según Montesquieu mina, o sea, socava de adentro los cimientos de la sociedad romana. Ese amor al prójimo que es solamente el encubrimiento de un egoísmo muy claro. Aquí viene, estimado público, una crítica muy interesante de Montesquieu, que nos muestra que las religiones, aún las más nobles, las que hablan del amor al prójimo, esas religiones que tienen como base, por ejemplo, algo muy notable, el Sermón de la Montaña, contenido en el Evangelio según San Mateo, que es un himno al amor al prójimo, esos elementos de la religión cristiana son aditamentos que encubren el deseo de dominar al otro, el deseo de sistematizar la dominación. Los cristianos, según Montesquieu, en el Imperio Romano, construyeron una estructura calcada de lo militar burocrático que resultó muy efectiva. O sea, una estructura de mando, una estructura vertical jerárquica con el Papa a la cabeza, el obispo de Roma, luego le siguen los cardenales, los obispos, los párrocos, etcétera, una construcción piramidal, que obviamente no está refrendada en los evangelios, una construcción que era, según Montesquieu, mucho más efectiva que los cultos paganos locales. Las grandes religiones de la antigüedad, la antigua griega y la romana, eran religiones localistas, en el sentido de que el culto, por ejemplo, de Demeter o de Minerva o de Atenea o de todos los dioses que ustedes quieran, eran cultos de comunidades geográficamente muy delimitadas. Las religiones paganas no tenían un cuerpo de sacerdotes especializado. Un sacerdote era alguien que tenía una vida normal y una familia normal y que no pertenecía a una jerarquía escalonada, ampliamente establecida y piramidal como la jerarquía eclesiástica cristiana. Entonces, los cristianos lo que hacen es socavar el imperio romano de adentro al copiar sus instituciones y usarlas en beneficio propio, como la iglesia, que evidentemente resiste las invasiones de los bárbaros y más bien después de que cae el imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, la iglesia se mantiene incólume pese a que el imperio romano periclita, o sea, deja de existir completamente. Pero la iglesia además se fortalece. El papado romano se convierte también en una potencia terrenal. Hasta 1870 existen los estados de la iglesia, es decir, una potencia terrenal manejada por el Papa. Esa hipocresía profunda, según Montesquieu, esa moral doble, la moral doble, que es lo que introducen los cristianos, es lo que ayuda a la destrucción interna porque crea una doble lealtad, una lealtad al emperador, o sea, al Estado romano, y una lealtad que resulta mucho más fuerte a la iglesia y a sus autoridades. Ese es el socavamiento que él ve como obra de la Iglesia Católica. Como ustedes ven, son obviamente materias de filosofía de la historia. Todos estos pensadores no entran, estimado público, como les decía, a las disciplinas tradicionales de la filosofía, como la ontología
o la metafísica, etcétera, sino que se concentran en dos campos, en la filosofía de la historia y en la ética. Pero en esos campos no hay duda que producen cosas muy brillantes. Por razones de tiempo, estimado público, vamos a dejar a Voltaire a la cumbre de la filosofía racionalista francesa del siglo XVIII para la próxima sesión, porque esto está unido a la otra gran institución que es la enciclopedia, o sea, ese deseo de sistematizar racionalmente todo el conocimiento que se había acumulado a lo largo de milenios. Esa gran obra que la hacen filósofos racionalistas. Lo que quiero mostrarles, estimado público, es lo siguiente. Esa forma de hacer filosofía sin entrar en las disciplinas clásicas, esa forma de dedicarse sobre todo a filosofía de la historia, filosofía política, crítica de la religión y sobre todo la ética, es lo que gana en importancia no solamente en los siglos XVII, XVIII, sino para la posteridad. Obviamente hay otras formas de hacer filosofía. Kant nos muestra cómo se puede volver a la gnoseología, a la teoría del conocimiento brillantemente, que vamos a ver en sesiones posteriores. Pero aquí los franceses construyen un tipo de filosofía ensayística, un tipo de filosofía que está, estimado público, a mitad de camino entre la filosofía propiamente dicha y la literatura, y también a mitad de camino con el periodismo. Y esa forma no es una forma deleznable, de baja categoría, como han afirmado sobre todo los alemanes posteriormente, sino que es una forma válida de hacer filosofía. Es el ejemplo de Sócrates, quien tampoco no indagó necesariamente en la metafísica o en cosas similares, sino que se dedicó a una filosofía que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Es por eso que ese criterio, la preocupación por la vida cotidiana y la mejora de la vida cotidiana, es el punto esencial del racionalismo francés. Todos estos autores mencionados, Montaigne, La Rochefoucauld, posteriormente Voltaire, como vamos a ver, y otros menores que no vamos a tratar porque no son tan interesantes, como Chamfort, por ejemplo, el otro gran moralista, aquí anoto su nombre en la pizarra. Los vamos a dejar de lado, estimado público, porque todos han sido oscurecidos por Voltaire, quien además, con su impulso a la enciclopedia, realmente nos ha mostrado cómo se puede ser sistemático, pero partiendo de una base de informalidad. Ese es el gran mérito de Voltaire. Estimado público, antes de cerrar la sesión, pregunto si hay alguna duda, alguna sugerencia, algo así, que es muy posible. Este tipo de filosofía personificada por los moralistas franceses nunca fue fuerte en el mundo de habla española. Nunca hemos tenido algo así como un Montaigne, salvo José Ortega y Gasset ya en el siglo XX. Pero antes de Ortega
Y esto es lo que ha influido probablemente también en la conformación del sistema universitario y de la filosofía que podríamos llamar académica en América Latina. No hemos tenido una influencia como la de los moralistas franceses. Ustedes pueden arguir en contra que Voltaire fue muy leído justamente en la Academia Carolina y en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Se puede arguir que los revolucionarios de Charcas todos leían a la filosofía francesa, a Montesquieu y Voltaire, los dos autores absolutamente preferidos junto con Rousseau de la filosofía de la época. Pero eso solo es una verdad a medias, estimado público. Esa sociabilidad francesa que incluía naturalmente a los disidentes. Les voy a contar una simple anécdota. En estos salones, que hemos visto una ilustración de cómo funcionaban, era imprescindible contar con alguien o varios que se oponían a las opiniones generalmente predominantes en un salón. Como se decía, no había gracia, o sea, no había realmente el elemento interesante si no había opositores a la opinión que se estaba desarrollando. El estar en contra de la opinión de un orador era la sal de los salones y de los cafés. Y ese, podríamos decir, que empieza con una cortesía hacia el disidente y termina tomando en serio las posiciones del disidente, es lo que le ha faltado a varios ámbitos culturales, no solo al habla española, sino también al ruso. Esto es lo que ya uno de los racionalistas franceses más conocidos que vamos a ver en la sesión próxima, Diderot, el alma de la enciclopedia, que estuvo largamente como huésped de la zarina Alejandra II la Grande, que estuvo en Rusia. Él se quejó justamente de que la cultura cotidiana de ese gran pueblo eslavo, el pueblo ruso, no tenía una cultura del café, del salón, de la disidencia cortés, del respeto caballeroso hacia el que pensaba de otra forma. Y posiblemente eso también ha faltado, me atrevo a decir hasta hoy, en la cultura islámica. O sea, estimado público, estamos aquí ante una forma de pensar, y eso es también el campo de la filosofía, que es interesante escuchar que existe. Yo creo que es importante que ustedes simplemente escuchen que ha habido esas formas de hacer filosofía. No tienen por qué plegarse ni apoyar de ninguna manera ni imitar a los moralistas franceses. Nada de eso es necesario, estimado público. Pero no está mal saber que ha habido esas formas alternativas de hacer filosofía que provienen curiosamente de la herencia socrática, que era una tendencia discutidora, debatidora de puntos de vista. Y eso probablemente le ha faltado, y yo diría que es lamentable, a la cultura de habla española, a las de Europa Oriental y al mundo islámico. Tal vez sería muy sano alguna opinión contraria, alguna objeción. Si no, estimado público, aquí cerraríamos la sesión. El próximo martes vamos a seguir con Voltaire, con la enciclopedia y con el desarrollo posterior del racionalismo. Me despido a ustedes, les deseo un buen almuerzo.
Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Listo.